Gloria a Dios, buenas tardes, Dios les bendiga a todos los amados hermanos, Dios bendiga a la iglesia del Señor y a todos los que me están viendo en este video. Quiero bendecirlos en una manera especial y bendecirlos con una palabra que el Señor me ha regalado y para compartir con todos ustedes en esta preciosa y hermosa tarde. Quiero compartir el libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ante todo, quiero saludar a la iglesia, un remanente fiel. Quiero saludar a todos los hermanos en Cristo, a toda la familia de la fe. Y para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Barragán. Soy pastor, ministro del Señor Jesucristo. Quiero compartir la poderosa palabra de Dios a través del libro de los Romanos, del capítulo 1, versículo 2. Dice aquí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Amén. Gloria al Señor. Ante todo, quiero hacer una oración. Vamos a estar orando. Padre que estás en el cielo, te damos gracias a Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, Creador de la tierra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, poderoso y maravilloso. Digno eres de gloria, digno eres de honra, digno eres de alabanza, Señor. Te pido, Padre, que me dé la sabiduría, la revelación, el entendimiento de tu palabra, Señor. Falta carbones entendido por mis labios para compartir tu palabra, Señor. Para enseñar la palabra que tú me has regalado, Señor. Espíritu Santo, muévete a través de ella. Tú nos has llamado a formar, a capacitar hombres y mujeres para el ministerio, Señor. Y para este gran liderazgo que tú nos has regalado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bien, el tema de esta tarde que voy a tratar con ustedes se llama el llamado del apostolado. Amén. Gloria a Dios. Aquí el libro de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Algo que me llama la atención del apóstol Pablo cuando saluda a la iglesia, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La palabra siervo de Jesucristo es un siervo en el sentido que usa aquí. Era alguien que recibía salario. A veces que tenía notables habilidades y responsabilidades. Y por lo general recibía buen trato y protección legal. Pero no podía renunciar a su trabajo y para escoger a otro empleador. Este tipo de siervo había quienes eran educados y hábiles y trabajadores comunes y corrientes. Amén. La palabra siervo es aquel que es esclavo de sus amos. Amén. En la época de Israel habían siervos que eran esclavos de sus amos y era un servidor. Pablo entendía lo que era un siervo. Amén. Todo aquel que es llamado al ministerio, al servicio de Dios, llega a ser un siervo de Dios, porque es esclavo de la obra de Jesucristo. Por eso es que todo siervo debe concientizarse a la obra a que Dios lo ha llamado. Es importante entender a la luz de la palabra a que fue llamado. La Biblia dice
que Jesucristo no vino a servir. Sí, amén. Que Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Jesucristo mismo nos dio ejemplo de servicio, ejemplo de humildad, ejemplo ministerial nos dio el Señor. El apóstol Pablo habla respecto al apostolado. Voy a hablarte en esta noche del primer ministerio que fue establecido en la iglesia del Señor. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, habla el apóstol a la iglesia de Éfeso. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios que fueron establecidos por Cristo dentro de la iglesia del Señor. 5 ministerios para perfeccionar a los santos, para perfeccionar la iglesia del Señor, para traer la revelación de la palabra, para formar una iglesia doctrinada de acuerdo a las Escrituras. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, encontramos que dice el apóstol, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministra, en el versículo 12, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le ha dado. Amén. Es de acuerdo al ministerio, de acuerdo al llamado que el Señor nos ha dado, así debemos nosotros actuar. Amén. Entonces, nosotros como siervos somos llamados al servicio de Dios. Amén. Llamados a ministrar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Amén. Ahora, ¿qué es el apostolado? Apóstol es el término, alude a los líderes de la iglesia primitiva, que gozaban de prerrogativas para regirlo con absoluta autoridad. Son a un apóstol que es una persona de autoridad de parte de Dios. Amén. Es el primer ministerio que fue establecido dentro de la iglesia. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un mensajero. La palabra apóstol es un mensajero, es un ministro, es un siervo de Dios, es un enviado. ¿Quién lo envía? Jesucristo. ¿Quién llama al ministro, al líder, al creyente, al apostolado? El mismo Jesús llama a sus siervos al apostolado. Lo envía a una misión especial. Amén. Ahora, dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, encontramos algo claro. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. El apóstol es el fundamento de la iglesia. Amén. Es el fundamento que establece la doctrina de la iglesia primitiva. Amén. Esta es la base de un apóstol. Establecer la iglesia en una doctrina, en una revelación de la palabra de Dios. Y es una autoridad espiritual dentro del pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en el libro y hablar, y qué era la función, que era la función de un apóstol. En el libro de Gálatas encontramos capítulo 1, versículo 8 y 9, encontramos, dice,
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora, había una responsabilidad del apóstol. Amén. ¿Cuál era la responsabilidad de un apóstol? Aleluya. Y hablar y escribir las palabras de Dios sin error. Sin error. El apóstol Pablo fue llamado primeramente para escribir los libros de las Escrituras. Sin error. Teológicamente encontramos que el apóstol Pablo escribió 14 cartas paulinas. Amén. 14 cartas paulinas para dirigirse a una iglesia. ¿Por qué te le dicen las cartas paulinas? Porque era una carta directa a una iglesia. Amén. La Biblia, aquí encontramos cartas paulinas y cartas generales. Como por ejemplo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso una carta paulina, una carta directa de parte de Dios con revelación divina, con la máxima autoridad apostólica dentro de la iglesia. Amén. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe a la iglesia tesalónica. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. Pablo le escribe a la iglesia de los romanos. Amén. Pablo escribió las 14 cartas paulinas a la iglesia directamente. Aún Pablo estando preso, Dios le daba revelación cuando le escribió la carta a Timoteo, una carta directa a Timoteo. Y se le llama la carta pastoral. Eran cartas privadas. Esta era la labor del apóstol. Amén. Aleluya. En 2 de Corintios, capítulo 13, encontramos algo importante. Gloria al Señor. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 3, Pablo dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Había cristianos que dudaban del ministerio del apóstol. Amén. Y Pablo le mostraba con hechos que eran llamados a ser apóstol. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Las que se convirtieron en parte de las escrituras mismas. Esas 14 cartas paulinas que el apóstol Pablo escribió se convirtieron en las escrituras de la palabra de Dios. Escrita por el apóstol Pablo. Amén. Con su propia mano. Fueron escritas por el apóstol. Él las escribió sin error. Fue guiado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En 2 de Tesalonicenses podemos encontrar, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 16. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.
Entonces, como decía, un apóstol es un mensajero, es un enviado, es un comisionado por Cristo. Amén. Algo que tenemos que entender, que el apostolado es un ministerio que lo da el Señor. Amén. Ahora cualquiera nombra a un apóstol. Cualquiera llama a alguien, lo unge con aceite y lo nombra como apóstol. Porque se ha vuelto un desorden dentro de la iglesia. Se ha vuelto una sola recocha dentro de la iglesia. A cualquiera, hermano, ya lo quieren ungir como apóstol. Ya quieren nombrar como apóstol. Y no saben, hermano, en los problemas que se meten seriamente con el Señor. El apostolado no lo da el pastor, no lo da el concilio, no lo da la denominación, no lo da una escuela bíblica, no lo da un seminario, no lo da un instituto bíblico, lo da el Señor Jesucristo. Amén. Jesús es el que escoge a hombres y mujeres al ministerio. Amén. Ahora, los requisitos para ser un apóstol, hay base bíblica donde demuestran y comprueban que hay requisitos. No es cualquiera que va a ser un apóstol. Tiene que llenar un requisito muy importante. Ahora, los requisitos para ser un apóstol, el primer punto era haber visto al Cristo resucitado. Amén. El apóstol Pablo vio a Cristo resucitado. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 22, dice: y comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 9, encontramos al apóstol Pablo llamado Saulo de Tarso. Amén. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 9, todo el mundo conocemos esta historia. El apóstol Pablo, que llamaba Saulo de Tarso, se convirtió en un enemigo de la iglesia primitiva. Se convirtió en un perseguidor de la iglesia de Jesucristo en Jerusalén. Recibió carta y autoridad para perseguir a los apóstoles, para perseguir a la iglesia. Los tomaba y los metía presos y aún los mataba si era posible. Amén. Y dice que Pablo había recibido carta y autoridad de los sacerdotes para que tomara y persiguiera a los apóstoles y a la iglesia. Dice que Pablo iba en camino a Damasco para contrarrestar a la iglesia, para contrarrestar a los apóstoles. Y aquí lo podemos encontrar. Amén. Aleluya. Dice capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cote contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Amén. Ahí se le apareció el Señor a Saulo de Tarso. Pablo vio al Cristo resucitado ahí en camino de Damasco. Este es el primer requisito de llamado de un apóstol.
haber tenido un encuentro con Jesucristo, haberlo visto resucitado, que te le había aparecido el Señor. Ahora cualquiera es apóstol. Ahora todo el mundo es apóstol. Apóstol tal, apóstol fulano de tal, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Ahora todo el mundo es apóstol. Amén. Hermano, las cosas de Dios tienen un orden. Las cosas de Dios son delicadas. Y nos metemos muchas veces en problemas. Porque nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos llevar por las emociones de la carne. Amén. Punto 2. Dice, haber sido comisionado por Cristo como apóstol. Amén. Tuvo que haber sido comisionado. En Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 7, conocemos este texto donde Jesús reunió a sus discípulos, los llamó apóstoles, los comisionó a llevar el evangelio, les entregó una responsabilidad. De entre estos estuvo el apóstol Mateo, el apóstol Pedro, el apóstol, gloria a Dios, todo lo que hacían el apóstol Felipe, el apóstol Santiago y etcétera. El apóstol Santiago no escribió 14 cartas paulinas, escribió cartas generales. Pedro escribió cartas generales. ¿Por qué se le llaman cartas generales? Porque eran cartas dirigidas a muchas de las iglesias universales. Las cartas generales eran para la iglesia general, universal, y se le llaman cartas generales. Aclaro, hay cartas paulinas, las que escribió el apóstol Pablo, y hay cartas generales que escribieron los otros apóstoles, que escribieron directamente para las iglesias universal, general. Pero las cartas que Pablo escribió eran cartas directas a una congregación. Amén. Como la carta que escribió el apóstol Juan, el teólogo, que escribió las cartas a las 7 iglesias de Asia. Amén. Se llaman cartas generales, porque le escribió hasta una sola carta, le escribió para toda la iglesia. Amén. Aleluya. Esto lo encontramos en Mateo, gloria al Señor, capítulo 10, versículo 1 al 7. Hechos, capítulo 1, del 24 al 26. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer los libros de Hechos, capítulo 1, versículo 24 y 26. Dice la palabra. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todo muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Cuando Judas traicionó al Señor, quedó incompleto. Pero los apóstoles le oraron a Dios primeramente para que el Señor escogiera. Hay que entender esto. El Señor escogió el lugar que le pertenecía a Judas Iscariote, el hombre que iba a tomar esta responsabilidad para ser comisionado. Amén. Aleluya. A ser comisionado. Gloria a Dios. Y el Señor es el que escoge, el Señor es el que llama, el Señor es el que prepara, el que capacita, y Él es el que envía, y es el que sostiene ese ministerio. Amén. Aleluya. En un sentido estricto, en el día de hoy, no hay más apóstoles, porque no hay más escritura que escribir. Pablo se consideraba a sí mismo el último de todos los apóstoles en haber visto con sus propios ojos al Cristo resucitado. Sin embargo, Pablo decía, yo soy el último de todos los apóstoles. Y era verdad. En la época de Pablo, era el último apóstol. Y el güey que escribió los libros.
de las 14 cartas paulinas. Sin embargo, en el libro de Efesios, capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Quiere decir que esto no ha cambiado. Estos ministerios siguen vigentes. Amén. Siguen vigentes. Aleluya. Sin embargo, alguna gente utiliza la palabra apóstol en un sentido más amplio, aplicable a nuestros días, al referirse a un fundador de iglesia, especialmente ungido o a un líder religioso que goza de reconocimiento, prestigio y autoridad. Amén. Para esta época ya no hay apóstol que escriba escritura. Algunos creen que pastores que ya escriben libros y de su experiencia, pero eso no quiere decir que es apóstol. Amén. Cualquier pastor que haya vivido una experiencia con el Señor puede escribir un libro, pero eso no significa que es apóstol. Amén. Recordemos que Pablo escribió los libros de las escrituras de las 14 cartas paulinas hasta ahí. Pero en este tiempo, en el siglo XXI, la iglesia actual, este apostolado sigue vigente. Que puede ser un fundador de iglesia. Uno que funda iglesia, que establece congregaciones, tiene llamado como apóstol. Amén. Aleluya. Ahora, señales de un apóstol. El apóstol tiene que tener señales del llamado de Dios. Amén. La señal de haber visto a Cristo resucitado. Segundo, alabado sea Dios. Segundo, haber sido comisionado por Cristo como apóstol. La tercera señal, un fundador de iglesia. Pablo fundó congregaciones. Pablo estableció iglesias en muchos lugares del mundo. Pablo fundó iglesias. Amén. No como muchos abren la boca grande y dicen yo soy apóstol y nunca, no ha fundado ni la primera obra. Amén. Es la tercera señal. Un fundador de iglesia. Tercero, un apóstol le deben seguir las señales. Señales de milagros, señales de sanidades, señales de prodigio. Amén. Señales que cuando predica tiene el don de convencimiento, de convencer a las almas y que se arrepientan y vienen a los pies de Cristo. Este es el apóstol. Y hay base bíblica y lo vamos a poder encontrar en 2 de Corintios capítulo 12. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 11 dice: me he hecho un necio al gloriarme vosotros, me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque en nada soy. Con todas las señales de apóstol aún han sido hechas entre vosotros, y toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Amén. Ahora dice, versículo 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Amén. Ahora vámonos, versículos 28 y 29, a 1 de Corintios capítulo 12. Dice las escrituras: y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidades y hablan todo en lengua, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Amén. Aleluya. El apóstol tiene que seguirle las señales. Señales de milagro, señales de prodigio. Si estas 4 señales que yo les he nombrado, si no hay en este llamado de ese ministerio, nos tiene llamado como apóstol. Amén. Haber visto a Cristo resucitado. Segundo, haber sido comisionado como apóstol. 3, debe ser un fundador de iglesias. 4, debe seguirle las señales. Amén. Alabado sea Dios. Ahora hay muchos apóstoles que nombran como apóstoles. Y ya hay cristianos que en este tiempo, iglesias, pastores, que se atreven a decir que el apostolado ya no está vigente. Y dicen y se agarran de la base donde Pablo dice, yo, Pablo, soy el último de los apóstoles. Pero es que han malinterpretado porque Pablo lo dijo. Era el último apóstol de la época de la iglesia primitiva. Y porque fue el último en que Dios usó para escribir las escrituras. Pero en este tiempo, en la iglesia del siglo XXI, la iglesia actual, ese ministerio sigue vigente. Hoy el Señor nos quiere preparar en ese llamado, en cada ministerio, para prepararnos, capacitarnos y dejarnos traer esa revelación que viene del Espíritu. Amén. No cualquiera es apóstol. Y en muchos están equivocados. Quieren hacer nombramiento de apóstoles. Ni siquiera un muerto han resucitado. Ni siquiera han hecho un primer milagro. Amén. Hermano, Dios nos ha llamado para cosas grandes. Así que gracias por escuchar esta palabra. Quiero bendecirte a través de esta palabra. Compártela con tus amigos, con tus hermanos de la fe, con la iglesia. Comparte esta palabra. Amén. En la próxima enseñanza estaré hablando del ministerio del profeta. Amén. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Quiero orar en esta noche antes de terminar. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos y te bendecimos tu nombre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo de palabra, este tiempo de revelación, este tiempo de bendición, Señor. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, papá. Bendice